¿Qué tal? Me refería al señor ministro de Gobierno, abogado Henry Cucalón Camacho, a quien le damos la bienvenida. No se le puede dar la bienvenida a su casa. ¿Cómo estás, Henry? Ramiro, qué gusto. Buenos días, Bolo, ¿cómo estás? Y Bien. un saludo para todos los oyentes de Radio 99. Y aprovecho, sí, me has hecho acordar de Carlitos Mora, a quien lo conocí personalmente por ti. Estuvimos en algunas jornadas y su vida ha inspirado muchísimas vidas más. Un saludo para su señora madre, a quien le tengo el mayor de los cariños. Doña Liduvina. Y respetos. Y ahorita, como anécdota, me haces caer en cuenta que la fecha de fallecimiento del maestro Cortés es un 4 de abril. Del 2019. El día del fallecimiento por asesinato de Martin Luther King también, 4 de abril. Vea usted. Ahorita le estoy encontrando relación a todo. I have a dream. Sí. Es que cuando tenemos en la cabeza tantas fechas, las relacionamos y no crean que es un tema de atorrancia, es tema que, bueno, así estamos formados con las ideas y con los hechos históricos grabados en la mente. Solo le cuento que hay un colegio que se llama Carlitos Mora Peñafiel, tiene una fundación. Y sería bueno darse una vuelta, ya que usted está en esas funciones, y yo voy a recordar lo que usted hizo por él. Yo me acuerdo cuando presentamos el libro de él, usted era secretario municipal, y un dato y un gesto le permitieron sentarse en el sillón del alcalde. Usted sabe que eso no es así como así, que se lo permitieron a él, y usted estuvo ahí acompañándonos. Y luego después, por la hermana de Carlitos se hizo mucho. No se dice nada más, porque el bien hay que hacerlo con boca cerrada. Así, Henry, ya que hemos hecho esta remembranza, lo que nos dice que somos amigos de mucho tiempo, cuénteme. Y yo quiero llevarlo a usted a otro plano. Quiero llevarlo al plano personal y humano en el ejercicio de la cartera de gobierno. Y permítame salir del esquema habitual. ¿Qué retos ha tomado? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más duro? ¿Qué satisfacciones que todavía tiene pendiente en tan poco tiempo? No te puedo decir, Ramiro, esa frase tan trillada en la política, el sacrificio. No. Yo he llegado a la conclusión de que desconfíen de los que dicen que estar en política y en el servicio público es un sacrificio. No, uno está porque le gusta, porque se siente que puede aportar, porque es una decisión de vida, porque es una vocación, y así lo siento yo. En esta coyuntura, y ustedes lo conocen más que nadie porque tenía horas antes aquí, un desafío a favor del país, complejo, sí, en momentos a principios de febrero, hace 5 meses, en que había un golpe de Estado en marcha, un derrocamiento con varias facetas, con varias cabezas, contra un régimen democrático, con errores, con muchísimos aciertos, entre otras cosas, y yo tomé una decisión de vida de sumar mi contingente a favor de ese proceso. No me arrepiento en lo absoluto, ha sido un proceso de formación permanente, es un proceso de aprendizaje, Ramiro, permanente. El trato con distintas personas, con distintos intereses, tratar de conciliarlos. Afrontamos momentos muy duros para el país, cuando recordemos que la tramoya iniciada el 9 de enero, con el fin de derrocar al presidente, eso en el aspecto político, pero eso conllevó que durante casi 5 meses la economía ecuatoriana se pare, porque ciertos actores políticos, titiriteros y títeres, se convirtieron en los principales enemigos de la economía ecuatoriana y por tanto la estabilidad. Entonces, es un proceso, insisto, interesante de por sí, que te deja marcado en lo humano, y una experiencia bien enriquecedora para seguirme preparando para otras posiciones. Henry, tú estuviste, déjame ver si recuerdo, nos conocimos en la Universidad Católica, pero después tuviste un paso por la Procuraduría General del Estado con el procurador Ramón Jiménez, después fuiste a la Secretaría Municipal, de ahí pasaste a la Asamblea Nacional y hoy estás en el Ejecutivo. Has pasado por algunas instancias. Me falta la judicial. A ver, le voy a poner una trivia. 2 ecuatorianos que han estado en las 3 funciones. Carlos Julio Rosemena. ¿Y el otro? Jorge Zavala. Sí. Para que vean, estamos... Está bien en la trivia. Claro, y en las máximas instancias. En las máximas instancias. Ambos.
Es más, siempre se comentó, ya que me has picado cartas, y el doctor Arosemena Monroy fue elegido magistrado, años en la sala laboral de una de las mejores cortes supremas que tiene el país, porque de la honestidad del doctor Arosemena jamás se dudó. Pero él siempre acusó que los intereses políticos de la época, que casi siempre eran de su mismo bando de ciudad y supuestamente ideología, le impidieron ser presidente de la Corte, con lo cual no solamente hubiera estado en las 3 funciones, sino que los hubiera presidido, porque recordemos que al momento de que ser vicepresidente de Velasco, él presidía el Senado, ¿no? El Senado. Pero no lo dejaron ser, eso decía él, lo dijo en varias entrevistas. Bueno, al doctor Zavala le pasó lo mismo, porque él aceptó ser magistrado de la Suprema porque le habían ofrecido ser presidente de la Corte, lo cual no sucedió. Pero en todo caso, anécdotas que van en el camino. Lo que te quería decir es, en este transitar de tu vida a tus 50 años, ¿qué has aprendido en este corto tiempo? Porque qué posgrado ni qué carajo. O sea, esto es donde las papas queman. Donde las papas queman, 25 años de servicio público casi ininterrumpido, salvo en el año que estuve aquí en la Universidad de I-99, que estuve aquí estudiando de panelista, por así decir, son 24, por así decir. La administración pública tiene sus complejidades, Ramiro. Si bien todo acto está normado, todo nace de una ley, sí, pero en la práctica no es lo mismo los parámetros privados que públicos. Para nada. Para nada, lo cual no significa que no haya un expertise conjunto y que pueda haber gente exitosa en el mundo privado que lo haga en lo público. Hay varios casos así, pero no es una verdad de perogrullo. O sea, no es que es per se que se dan las cosas. Entender la dinámica del Estado, entender la dinámica de lo que es la defensa del interés público, del interés general, comprender que cada decisión de los poderes públicos va a generar una reacción. Beneficias y perjudicas a alguien. Así de simple como lo acabas de decir. Y que tu misión, al ser servidor público, es tratar de privilegiar que el interés mayoritario sopese sobre el otro. Porque siempre vas a afectar un interés. Vas a pisar un huevo. Si no, exactamente, si no serás un tibio, un intrascendente, que esa no es mi marca. Yo puedo cometer y he cometido de suyo algunos errores, pero tibio, intrascendente, ese sí, bajo ningún costado. Entonces, básicamente es eso. He tenido algunas escuelas de aprendizaje, sí, efectivamente, en el manejo jurídico del Estado, en la Procuraduría, que fue mi gran escuela de formación. Recordemos, Ramiro, que en nuestras épocas, porque somos casi contemporáneos, el derecho público no estaba muy afincado en Guayaquil. Nos preparaban mucho para el corporativismo, el derecho privado. Legítimo, ¿eh? Y civil. No digo que no. Exactamente, civil. Entonces, ahí en todo lo que es materia de gestión pública, de administración de gobiernos locales, yo tuve una formidable escuela en la municipalidad de Guayaquil y ahora en el manejo del Estado, en la manejo de la política pública. Dejo en el interín el tema legislativo, esos 8 años, que para mí fue absolutamente positivo. Muchas veces la gente critica a los legisladores, muchas veces los legisladores se quieren olvidar que pasaron de ahí y el pueblo también se quiere olvidar de ellos también, valga la aclaración. Pero para mí, si no hubiera tenido la limitante constitucional, yo hubiera querido seguir siendo legislador, por ejemplo. Es una formación enriquecedora en materia legislativa, en materia económica. Tú tienes que prepararte en todos los temas para poder representar de mejor manera al pueblo que te eligió y prepararte para los debates. Y no hace falta ser abogado o economista. Ha habido grandes legisladores que han sido bachilleres. Es saber interpretar esa voluntad popular y expresarla, defenderla, aprender a ganar y aprender a perder en una votación. Para mí, en mi criterio, el ser político, una persona se fragua en un parlamento, en un senado, en una asamblea. Para mí es ineludible, es un paso para mí en positivo. Hay otros políticos que conozco que dicen que es la peor etapa de sus vidas, para mí no necesariamente. Entonces, como tú me has hecho la pregunta, son varias situaciones que van fortaleciendo el acervo de tu personalidad, a final de cuentas, que está al servicio de la gente, errores incluidos. Y hablando de ese acervo, me vienen a mi memoria 2 ministros de gobierno de salida que tienen tienen un sabor especial, deben de tener un talento especial,
porque manejar un proceso de salida de cualquier gobierno, no le pongamos a un gobierno específico, de cualquier gobierno, es manejar un proceso electoral. Muchas veces hay candidatos del mismo gobierno, otras veces no lo hay. Y me vienen a mi memoria dos. Vladimiro Álvarez como ministro de gobierno del presidente Hurtado, no de Maguad. Y que manejó la transición. Y que manejó la transición, porque el Ministerio de Gobierno de Vladimiro, de Maguad, sí, deja mucho que desear. Y a Heinz Meller como ministro de Gobierno de Febres Cordero en una salida muy difícil luego de la censura a Luis Robles Plaza, que lo mantuvo el presidente Febres Cordero sin firmar un papel, pero en el cargo algunos meses. Entonces, algo de esto te queda, algo de esto, ¿tienes alguna lección? Los dos han sido para mí, aparte que lo conozco, grandes referentes en mi vida. Desde que yo era niño y leía los periódicos, revistas, vistazos, de una u otra manera siempre los quise emular. Y creo que el rol que les has puesto es el adecuado. Son momentos difíciles. El presidente Hurtado vivió momentos muy difíciles al final. Recordemos que Vladimiro Álvarez fue el ministro de la última etapa, después de Galo García, entre otros. De Feroblum. De Feroblum, exactamente, destituido, después vino Galo García. Y un hombre profundamente demócrata. Y en el caso del doctor Meller, que siempre yo he sido fan de él, y él lo sabe, fue en los últimos meses de Febres Cordero, momentos bastante complicados. ¿Ya? De lado y lado, donde siempre el tema del derrocamiento, el autogolpe siempre estaba presente. Estamos hablando a solamente casi 8 o 9 años del retorno a la democracia. Hay que siempre entender los contextos históricos. Y el talento de Meller, que no había venido del socialcristianismo puro. Él venía, acuérdate, del CID y del paso por el Partido Demócrata, más allá que siempre ha sido un hombre del centro a la derecha, sí, pero no venía de las filas originales del socialcristianismo ni del Frente de Reconstrucción Nacional a la época, pero él supo llevar la nave a puerto. Lo hizo con la inteligencia, con el don de gente, con la sapiencia que le ha sido característico hasta el día de hoy, al igual que el doctor Álvarez en esa primera etapa. Entonces sí, ustedes saben que a mí siempre me ha gustado esto, me ha gustado el tema de la historia, coger y tomar buenos referentes que me inspiren, etc. Y definitivamente los dos que acaba de decir, le has pegado ahí en el dedal, son ahí. Y ahora va a entender por qué le hice esa pregunta previa, porque viene esta pregunta, porque al final el odio en el camino sigue existiendo y se rumora, y ya le pregunté esto a una candidata asambleísta de la Alexandra Arce, puntualmente. ¿Es de nuevo candidata? Sí. Ojalá que no renuncie esta vez, porque ha sido 2 veces y 2 veces renuncia. Ya. Y le pregunté si estabas, esto que calidad de chisme, de que pretendías retomar el juicio político que quedó trunco al presidente Lasso, incluso para hacerle la vida imposible los últimos 10 días y fregarle la vida. La posición del ministro de Gobierno. Bueno, no creo que sea chisme, distinguido Ramiro. Lo han dicho públicamente, es la posición oficial de pero hasta que no haya asamblea... claro, más allá que es una especulación, pero ellos lo tienen como un... O sea, para mí es una ocurrencia, pero ellos lo tienen como un concepto y van a hacer eso, quieren hacerlo, lo cual demuestra mucho fanatismo y muy pocas luces. Quieren en esos 10 días ir hacia eso, tratar de terminar lo que fue su objetivo desde el 24 de mayo del año 2021, derrocarlo al presidente Lasso, que no termine su periodo, tratar de vejarlo y humillarlo. Eso es claro y ahora lo han sacado. Esta es la tercera candidato asambleísta que vuelve a decir lo mismo, más allá de las consideraciones personales que le tengo y espero que ahora sí no renuncie y se quede el periodo completo. Y lo han dicho otros voceros, a lo cual yo tengo que decir, argumentos jurídicos hay para chocar al respecto. No solamente que quiero hacerle un recorderis a los señores candidatos, que en muchos casos sé que van a ser asambleístas. Por ahí dicen que solo faltaba votar, no solo faltaba votar. Ya. La disolución de la asamblea se dio en la mitad del debate del proceso del juicio político. Yo sé que algunos asambleístas o candidatos viven un multiverso. Yo solamente quiero que me expliquen jurídica y prácticamente cómo van a retomar un debate legislativo sin los mismos legisladores que estaban interviniendo y que estaban inscritos. Porque en ese instante fue que se quedó el juicio.
Yo no digo que nada es imposible, en política se puede tostar hasta el granizo, decía el señor Andrés F. Cora. Yo creo que me expliquen en ese multiverso donde ellos viven, cómo van a retomar un debate sin los mismos asambleístas, por más que algunos repitan. ¿Ya? Primera gran premisa. Segundo, tendrían que retomar un debate sin los mismos integrantes, tendrían que cerrar ese debate, convocar una votación que tiene plazos, no es inmediato, no es como en los 90, no es a mano alzada, señores, hay una Corte Constitucional encima de la nuca de todos, incluyéndome a mí. Yo quiero ver cómo lo van a hacer eso en 10 días. Jurídicamente es inviable e impracticable, con un concepto adicional, tomando en cuenta que tú has sido profesor de Derecho. Hay un principio que se llama la continencia de la causa. Yo, acusado, política, jurídicamente, tengo que saber quién es mi acusador, tengo que saber de qué se me acusa, ¿me explico? Y cuál es la fuente de todo. Ahora resulta ser que en este caso el acusado político, que para mí ya terminó, resulta ser que ahora va a ser interpelado y acusado por unos distintos de los del proceso. Señores, jurídicamente no tiene ni pies ni cabeza. Pero como esto es político, y el odio y la rabia y las órdenes que tienen que cumplir algunos están ahí, me imagino que van a tratar en esos días de hacer algo que todavía no lo tengo claro. Pero si quieren ir a la jugada política, Ramiro, ten la plena seguridad que van a recibir una respuesta política. Clarísimo. Henry, hay una percepción colectiva, y te la transmito, de que el gobierno ha alzado las manos en estos últimos meses, de que está dejar hacer y dejar pasar, de que se está dedicando, bueno, al manejo de la cosa pública, en el que no levanta olas, porque quiere ya, digamos que una muerte asistida serena. La percepción del ministro de Gobierno que le transmito, en verdad, es un sentimiento colectivo. Bueno, en democracia, que le fastidia a algunos, uno tiene que estar para respetar las opiniones y criterios ajenos. Yo soy fanático de la teoría de los hechos. Si sobre los hechos hay opiniones, es válido. Pero para los que dicen que hay bajada de brazos, ¿ya? Resulta ser que hace pocos días, la semana pasada, la bajada de brazos del presidente que disolvió la asamblea, o sea, el que no hacía nada pero disolvió la asamblea, le envió una carta jurídicamente firme, fuerte, clara, a la Corte Constitucional, pero está con los brazos atados, ¿no? Y el día viernes presentamos 2 proyectos de decreto ley, pero está con los brazos caídos. Y el día jueves estuvimos en Ponce Enríquez haciendo entrega de 95 casas totalmente gratuitas que benefician a 400 personas, familias de escasos recursos, encabezadas en un 90% por madres solteras, jefas de hogar, pero estamos con los brazos caídos. Se acaba de adjudicar contratos de provisión de bienes en materia de seguridad, pues estamos con los brazos caídos. Y así me puedo seguir toda la mañana diciendo. Ahora, que si sobre eso y en democracia hay diferencias y la gente no cree o critica, está bien. Esas son las reglas del juego. Los hechos es que estamos gobernando día a día. Hoy día salgo de aquí, nos vamos a Bastión Popular a entregar centros de salud médicos de primera línea, como merecen la gente de escasos recursos económicos, como merece la igualdad de oportunidades. Y mañana nos vamos a Zamora Chinchipe, a Nangaritza, a seguir entregando casas gratuitas, 100% subsidiadas para gente de escasos recursos económicos. Esperamos llegar, siempre habrá faltantes y siempre habrá un contraste entre lo que se dice en las campañas y la realidad. Eso no tengo la menor duda. El ingeniero Febres Cordero decía, si todo lo que uno imagínate ofrece en campañas. Esperemos entregar hasta la fecha de terminación del gobierno 8,000 y pico de casas totalmente gratuitas. Es decir, gustos y colores hay, los respeto, como debe ser, pero te he dado en un lapso de pocos días algunos hechos que demuestran que estamos trabajando. Si hay gente que no le gusta, los respeto. Henry, pero hay un hecho inequívoco. El presidente se va, y se va antes de terminar su periodo para el que fue elegido. Es una renuncia en diferido. Él disolvió la asamblea, pero él puso su cargo a disposición y puso la elección a no tomarla, lo que quiere decir en buen romance una renuncia. En buen romance. Porque renunció. Término de funciones anticipadas. Así es.
pero que utilizando un mecanismo constitucional. Por supuesto, no contemplado en la Constitución porque las formas de terminar la presidencia son otras, pero él acortó su periodo. Es una figura totalmente constitucional. No, yo no he dicho que no sea. La renuncia también es una figura constitucional. Sí. No estoy diciendo que ha hecho nada arbitrario ni al margen de la ley, pero sí es una renuncia en diferido. Si todo lo que hubiera hecho estuviera bien, esto no hubiera sucedido. Debe de haber algo que no se comunicó bien, que no se hizo bien, que los números no dieron, bueno, que el ejecutivo... Y que eso que tú narraste, perdón y te interrumpo, que la diferencia entre la cosa pública y la cosa privada le cobró factura. A ver, es que aquí estamos mezclando legalidad, gestión con popularidad. Tú pudieras 4 años, tú pudieras 4 años con baja popularidad. ¿Ya? Sí, yo no y hablé puedes tener alta popularidad y te quieran derrocar. Sí. Pues es que son escenarios distintos que elegantemente lo has mezclado. El hecho cierto es que el presidente fue elegido para 4 años y desde el primer día le clavaron hasta ahora 4 intentos y este será el quinto de darse por derrocarlo, por una conjura, hay que decir las cosas como son. El sueño de algunos, no sé si mojados, es que él salga en helicóptero tropezándose, porque obviamente es complejo subirse en helicóptero, o salir en ambulancia. Y eso no ha sucedido. Y mi misión es que eso no suceda. ¿Estamos? Esa es mi misión. Él tiene que salir, más allá del tema de los índices, como tenga que salir. Ya la historia juzgará cuál será el proceder. Habrá que escribir el segundo tomo. Si fuera por popularidad, ha habido presidentes que su mandato han estado siempre bajo, pero han durado porque no han afectado intereses y no han sido motivos de una conjura de ciertas personas. Hay que decir las cosas también como son. Y hay otros que lastimosamente, ciertamente, medianamente populares después, y se fueron, no solamente que se fueron por la parte de atrás de Carondelet, sino que están enjuiciados, no los saluda nadie y son motivo de algunos problemas. Así que ese es un ejemplo. Hay otro que duró por ahí y está con prisión preventiva, ¿no? Por si acaso. Y duró así, intrascendente. Usted también elegantemente me ha contestado lo que yo elegantemente no le pregunté. Pero no se preocupe, ministro. 4 años intrascendente, no afectó nada, se reunía con todo el mundo, a escondidas, como era su estilo. Me explico, jiji, jaja, no pasa y duró 4 años. 4 años de intrascendencia. Hay que escribir el segundo tomo del Bajo el Imperio del Odio. Del maestro Arroyo del Río. Arroyo del Río. Finales de la década del 40, después del derrocamiento. Yo los tengo, sabes que con los años los conseguí hiperusados, deben haber sido de un NN que no conozco. Me los hubiera prestado, que yo los tengo. Yo. Y firmados por el presidente. No, tanto así. Yo los tengo. Ah, tú los tienes firmados. Bueno, Arroyo es otra palabra. A mi padre, sí. Palabras mayores lo tengo. 2 tomos son. Sí. Bajo el Imperio del Odio. Pero en plena vorágine también. Bueno, ese es una maravilla, ¿no? Con la orden, con el principio, si te acuerdas, ¿no? De que se ha publicado 25 años después de su muerte. ¿Tú sabes cuándo cayó 25 años? A ver, ahí te la dejo de ver, ya que me has picado carta de la mañana. No, se la publicó el Banco Central. ¿Pero por qué no salió a los 25? Fue bajo la pendiente del sacrificio. Sí. Bajo la pendiente del sacrificio, sí. Pero yo te dije en plena vorágine. Ah, ya, ese es otro también. Pero me estás tomando la lección de la vida. Vorágine y bajo el imperio. Pero, ¿qué pasó con la pendiente del sacrificio? Que cuando se cumplió 25 años, guerra con el CENEPA. Claro. Entonces se quedó embodegado. En el Banco Central. Exactamente. Déjeme darle el paso a Bolo, que también está ávido de preguntarle algo. Después seguimos, ya se va a incorporar el abogado Eduardo Mendoza. Ya está aquí. Henry, bueno, ya me imagino que vas a escribir un libro, eso lo doy por sentado. Y ya sabe quién lo va a publicar también. Hay que seguir haciendo antes ministro, que se publique. Hoy entre los titulares del Expreso encuentra en 6 columnas, el gobierno le echa tierra al intento de soborno a Zapata. Me refiero que es al tema de los chalecos antibales, el intento de soborno al ministro del Interior. Claro, Sebastián Corral ya da su apreciación, su opinión. ¿Cuál es la del ministro de Gobierno? Nada de tierra, todo transparencia, más allá del lapsus, más, menos. El hecho es que hay una denuncia presentada ante la Fiscalía, que se investigue y él va a tener que comparecer para tener detalles y llegar hasta el final de este tema. Punto 1. Punto 2, lo de fondo
se adjudicó el contacto de los chalecos y Dios mediante, en 29 o 30 días están los chalecos para nuestra gloriosa Policía Nacional. Tercero, porque leí el artículo, dice que el gobierno no... Aquí el señor ministro de Gobierno, esta es mi 5ª entrevista en 2 días. Yo doy un promedio de casi 10 entrevistas a la semana, así que si yo soy ministro de Gobierno y no me escondo y hablo de todo, acabo de venir desde el Amazonas, me preguntan de todo. ¿Tú sabes lo que es de todo? Y de todo contesto. Puede ser que no le guste lo que contesto. Esa es otra cosa. Yo no me escondo de nada, ni me escabullo de nada, me preguntan de todo y contesto de todo, por si acaso. Porque el gobierno, como todo en genérico, ¿sí? No, sí. Gobierno, digan puntualmente si tuvieron un problema, tiene que ser subsanado. Mi respeto absoluto a la prensa nacional, irrestricto, libérrimo, como siempre ha sido. El gobierno es otra cosa. Ya te estoy contando. Vamos 2 días la segunda semana. Esta es mi 5ª entrevista. No, es verdad, lo hemos visto muy activo, ministro. Bueno, le faltó el tema del hospital de Pedernales, ¿eh? Creo que ya lo inauguran, lo inauguran. Se va a inaugurar, Dios mediante, me puedo equivocar, pero Dios mediante, los primeros días de agosto. Esa obra tan importante, esa promesa incumplida desde hace muchísimos años y motivo de asalto, porque hay que decir las cosas como son, de robo, de los ya no enloquecidos, sino de los embrutecidos por el dinero. No solamente que saquearon las esperanzas, sino el billete de nuestros hermanos manavistas. Entonces se hará, si demora, no me ingrata los primeros de agosto, para que vean que también le hago a la obra pública. Yo sé, es completa. Bienvenida, Eduardo, para continuar luego. Buenos días, querido Henry, qué gusto verlo. Eduardo, ¿cómo qué te gusto, va? perdóname la demora, mi querido Ramiro, y a toda la audiencia, buenos días. Ministro, rapidito, porque sé que usted tiene que hacer. Mi querido Henry, decirte que si tú ves hacia atrás un poquito, y llegamos al 5 de febrero, el día de la elección y mi cumpleaños, tuviste la bondad de venirme a dar un abrazo en la tarde, de noche, Sí, y me dijiste entonces, tengo que tomar esta semana una decisión de vida. Ya, y entraste una semana después, unos días después al ministerio. Un ministerio 4 días después. 4 días después. Ministerio en que todo el mundo te dijo, pero ¿cómo vas a hacer esto? Te vas a quemar, Y resulta pues, Henry Cucalón, que ha salido gustando, ganando y goleando. Porque la democracia se consolidó, porque el presidente no se cayó y porque todo el mundo te reconoce un gran trabajo. Sí. Y eso habla bien que la gente que logra algo es la que se sacrifica. No solamente se tiene que sacrificar algo y tú lo sacrificaste, mi querido amigo. Has hecho un interesante recuento porque efectivamente estuvimos aquí la noche de las elecciones, dándote un abrazo y al día siguiente me reuní con el presidente que me invitó para conversar sobre este tema. Más allá del tema de la palabra sacrificio, que le decía Ramiro, tengo ciertos bemoles al respecto. En el fondo son las personas que toman decisiones. Sí, decisiones. Sin cálculo alguno. Pensando en un interés mayor. Que en el interín te puedes equivocar. Claro. Sí, por supuesto. Que en el interín te puedes caer. Por supuesto. Porque no tienes cálculo alguno. Sí, y eso fue lo que sentí. Y yo te dije que era una decisión de vida, sí, porque sabía que no había retorno. Bien, porque efecto. Hay ciertas decisiones que tienen ciertos parámetros, ciertos costos y no tienen retorno. He tratado de hacer lo mejor para el país y de las preguntas que me hizo Ramiro la complemento contigo. Me puedo ir mañana, porque soy funcionario de remoción, o cuando salga el gobierno. Pero al día de hoy me enorgullezco de algo. Sí, señor. Como siempre. No me he enriquecido en el poder. Qué bueno. Y no he perseguido a nadie. Qué bueno. Cosas bastante raras, las dos, en la política ecuatoriana. Enriquecerse y perseguir. Marca genética de la peor ralea de la clase política ecuatoriana. Así es, son asquerosas. Y bien hechos, Enrico Calón. ¿También sigues pensando que en política el que no aspira, expira, hermano? Por supuesto. O sea que no y lo pensé desde la época del servicio público, que es una variable de la política. Tú puedes ser servidor público y no político, y hay políticos que no tienen cargo, porque la política es una decisión de vida. Durante muchos años Rodrigo Borja fue político y no era nada, no tenía cargo. Hay gente que vincula la política con tener un empleo público. No necesariamente, no es vinculante. Sea tanto en el servicio público, en una carrera, como también en la carrera
de la política, pues, también en la carrera electoral, en la carrera política, en la búsqueda legítima del poder. En este contexto, lo que quieres decir, Henry, es que ha terminado, así sea que te vayas, como tú dices, mañana o en el mes de noviembre, no te vas a retirar, eres un hombre joven y tienes camino. No me voy a retirar de la política. No, en absoluto. Y eso es lo que te quería decir. Más allá que voy a regresar a la universidad en 99 Sí, señor, va a regresar. Ya lo tiene usted. Ya está negociado el contrato. ¿Sabe cuál es el problema? Que ahora va a facturar más, ¿no? Que ya tiene el pedido del ministro de gobierno. Pues, ¿no? Oye, Henry, otra pregunta más. Hablando, porque escuché la entrevista con Ramiro y con Bolo, la venía escuchando en el carro. Arroyo del Río, Córdoba, Zavala, Meller, Vladimiro Álvarez. Impresionante. Y el gitano Lucho Robles. Sí, señor. No. Sí. Nosotros 1000 veces, querido Ramiro, Bolo antes incluso que estabas tú, y contigo, Henry, hablábamos de la necesidad de un premier, ¿te acuerdas? Y recordamos a Javier Ledesma, nos acordamos de Smeller, nos acordamos del gitano, nos acordamos de algunos de los ministros, y Henry Cucalón dio la medida en ese nivel. Dar y la eso, cara, ¿no? Sí, exactamente. Claro, un ministro de gobierno que se escabulle, y que no todo a la el mundo. cara, Sí. que no Claro, frentea, que se esconde, pues. que no habla, me explico, que se autoconspira. No, señores, No, y que contra se eso esconde, no. y que se esconde. Tú no. Oye, Henry, y en este Hay contexto. otros que hablan pendejadas también. o- Es lo que quiso decir el ministro, Sí, que sí, yo lo leí sí, entre sí, líneas. Sí, o no hablan. No, y que renuncian y después están en la oposición. Oiga, no entiendo yo esas cosas. Sí, la lealtad tiene patas cortas, como dice mi amigo Javier Zavala, y es verdad. Oye, Henry, en este mismo contexto, ¿cómo ves al presidente en este tiempo que le falta? Danos tu criterio, ¿cómo lo ves? Lo veo con muy buen semblante. Y voy a contar una anécdota. Por favor. El día de ayer, sé que ha salido en pequeño, pero está bien. El tema del humanismo no se puede perder. En política, en administración pública, un día uno gana, un día pierde. Un día uno recibe un aplauso, otro día le quieren dar literalmente una bofetada. Señor. Y el que no entiende eso, que se dedique mejor a la macateta. Así es. Pero ayer son esos días que marcan la diferencia. Todos nos quebramos, porque ese es el término. Y vi un presidente más sensible que nunca. Ayer se dieron 130 indultos a mujeres sentenciadas por delitos menores, pero que tienen enfermedades catastróficas, Señor. en otros casos enfermedades terminales. Entonces se dio un indulto humanitario. Ustedes saben más que nadie que un primer mandatario tiene un esquema para hablar, igual que los ministros, etcétera, pero a un lado. Se habló desde el corazón de lo que es la reinserción, de lo que es una nueva oportunidad de vida, de no cometer los mismos errores, de utilizar el poder y las facultades presidenciales conferidas en la Constitución para el bien, para trascender. Entonces, a lo que uno quiere al final de cuentas es tratar de hacer lo justo. Y ayer fue un acto de justicia. Entonces ustedes miran, eso da, no da voto, no me interesa si da un solo voto. No, eso no es, claro. Pero ayer fui parte, vi un presidente más sensible que nunca y dándose cuenta de lo que estaba generando en ese momento en las personas, porque después se acercaron ellas. Insisto, todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida. Esa es la verdadera rehabilitación social. El indulto es la conmutación de la pena. No es que te declaran inocente, te hará el registro de la culpabilidad toda la vida, pero te da una nueva oportunidad. Y eso es importante, ver los rostros de las personas, ver el drama que eso conlleva. A mí ayer eso me impresionó, y eso que yo tengo ya algunos años en actividad pública, ¿no? Como también, una nueva oportunidad. Sí, como también fue lo máximo la firma para los chicos y las jóvenes que tienen el tema del IES. Porque Sí, fue una cosa y positivísima. esperamos, no entremos en disquisiciones legales. Si mañana hay un artículo que se contrapone a la Constitución, nosotros nos allanamos porque así debe ser. Vivimos en una democracia, en un Estado de Derecho. Necesitamos que la Corte Constitucional haga valer su posición de control. Ustedes aquí son testigos, y lo he dicho en todas las entrevistas, porque no creo en el maniqueísmo. Ustedes aquí fueron testigos, como el Henry Cucalón asambleísta, como el Henry Cucalón panelista, siempre ha defendido la institucionalidad de la Corte. Sí, señor. He Siempre. dicho que no están a destajo del poder político alguno ni a golpe de maletín. Incluso como ministro, me dijiste Incluso varias como veces. ministro. Sí, señor. Y que el hecho que no esté de acuerdo Así con es. algunas cosas que han hecho
no significa que voy a pensar lo contrario en cuanto a su integridad. Propio el debate, voy a estar en desacuerdo con sus fallos. Y no por eso, si tuviera poder político, voy a hacer lo que quisieron hacer algunos, que los destituyan en juicios políticos, cuando todo el mundo sabe que ahora en el derecho moderno no hay procesos políticos contra magistrados. ¿Por qué hago este antecedente? Porque, señores, es de urgencia que para un ecuatoriano algo sea urgente, el gobierno tiene que actuar en consecuencia. Entonces, es económico urgente el proyecto de decreto ley para condonar intereses y reestructurar las deudas de 6.000 estudiantes. Sí, 6.000. Sí, señor. Que terminan siendo 60.000 personas, porque tú tienes que sumar a los deudores, a la familia, a los garantes, por así decir, es un asunto de vital importancia para ese sector de personas que se endeudaron, sí, señor, de buena fe para estudiar, no para comprarse un reloj. Así es. Y que el COVID, la pandemia, la crisis económica los complicó. Merecen otra vez una nueva oportunidad de vida. Y nosotros tenemos que estar en esa línea. Ojalá la Corte, respetuosa como soy, aunque difiero algunas cosas con ellos, se ponga del lado de ellos, del lado de los ciudadanos, no del lado del gobierno. Como dice Ramiro, nosotros ya mismo vamos a salir, pero ellos se van a quedar. Sí, y una más, Henry. El presidente también habló me parece interesante el tema de los deudores, ¿sabes? Me parece que nadie piensa en ellos, me pareció interesante, pero el presidente también nos comentó la última vez que estuvimos en Quito, que también tenía una idea de enviar un decreto de algo del mercado de valores. ¿Sabes algo de eso? Mira, hay varios temas. Uno, y valoro que le den la importancia al tema a algunos, pero parece una entelequia. El otro proyecto de decreto ley que se ha presentado tiene que ver con una reestructuración empresarial. Muy importante. A la larga, aquí estamos, 2 de 3 son abogados. Este es una nueva norma sobre el concurso preventivo, mi querido Ramiro. Sí, señor. Hay gente que le dice coloquialmente hasta ley de quiebra, sino que suena feo. Sí, así es. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Darle, me explico, viabilidad a empresas que están en problemas económicos, entre otras cosas, pero en el buen sentido rescate. Ojo, no es rescate con dinero público, por si acaso. Y las que evidentemente no son viables, que son inviables, que su liquidación sea ordenada y que sea eficiente. Esto porque expedita, qué buena palabra. ¿Por qué? Porque hay rezagos, lamentablemente, de lo que fue la crisis de la pandemia, la crisis del COVID. Hay sectores empresariales muy, pero muy golpeados, y también hay que tomar previsiones de lo que podría generar el tema del fenómeno del niño. Entonces, eso te pone de aliado, no de alcahuete, que no son dos cosas totalmente distintas, del sector empresarial. Estamos, ahora bien, sí, hay una idea, se está trabajando, no está entre las que están próximas a entregar un tema de mercado de valores. Sí, estamos trabajando, aunque te parezca mentira, Eduardo, no es de las de número 1 de prioridad. Estamos afinando, en cambio, una que tiene que ver con el fenómeno del niño, que tenga que ver con reformas a la ley de contratación pública, cómo podemos trabajar de la mano con los gobiernos locales, provinciales y municipales, porque en esto tenemos que estar todos. Recordemos que hasta en el tema de riesgos, los gobiernos locales también tienen niveles de competencia, no es solamente el gobierno central. Entonces, otro de los temas que le voy a decirte, Ramiro, que no estamos con los brazos caídos, es la serie de reuniones y presiones del tema del niño. Comunicación, varios frentes, cuerpo diplomático, cámaras empresariales, sectores productivos. Nos hemos reunido con las dirigencias de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, nos hemos reunido con la dirigencia del Consejo Provinciales, el CONCOPE, ahí está la prefecta Pichincha, y aprovecho para decir algo. Este tema del niño debe ser, otra vez, la línea de que todos nos volvamos a unir. Sí, señor. Así como fue con el tema del COVID y la vacunación. Debe ser la pauta de que sirva para una unidad nacional, sin sectarismos, respetando las diferencias y las discrepancias ideológicas y partidistas, pero esa es una causa que nos puede volver a unir. Yo comprendo que en las elecciones va a haber diferencias y se zanjan a través de la confianza ciudadana del voto, porque alguien gana, alguien pierde, es lo normal. Pero cada cierto momento, así como yo he peleado porque la causa sea la seguridad nacional, que trascienda a los gobiernos, que pasa a ser de Estado, que pasa a ser una causa de la gente con una continuidad,
ojalá que el tema del fenómeno del niño sea tratado, abordado, nosotros lo estamos haciendo con seriedad, con racionalidad y que haya una continuidad y que nos una, que no haya divergencias, ni cálculos politiqueros, ni palabrería, ni populismo ruin de zaguán con referencia al fenómeno del niño. Una más de mi parte, ministro, es Henry Cucalón. Galápagos. Te vi en Galápagos, ¿cómo está ordenándose eso? Porque la verdad que estaba bien complicado y vi al gobierno con todo, ¿no? Tuvimos reuniones fructíferas con las autoridades de los cantones de Galápagos, inclusive hubo un tema adicional de apoyo y ayuda que se hizo también por parte inclusive de carácter privado. Hemos tenido inclusive ahora en Quito reuniones con dirigentes comunitarios que han venido a la capital a reunirse con el presidente de la República y fue el momento propicio, estimado Eduardo, para recalcar qué fue lo que se hizo. Este canje de la deuda histórico, sin precedentes, inéditos, que beneficia al Ecuador con cerca de 1.100 millones de dólares en que se baja, que van a poder ser utilizados de otra manera en beneficio del país. Y también en qué se refiere, en qué consiste, de qué se trata la donación privada de 450 millones de dólares en el lapso de algunos años, porque no es de un solo golpe, y de cuál es el nivel de intervención que hay. Le digo porque hubo politiquería barata tratando de decir lo que no es. Así que fue para nosotros importante tanto atender las demandas locales como explicar y también la firma del tema del convenio de la donación, ¿no? Que eso era importante. Ministro, ya sé, sí, tú ibas a decir algo. Sí, es que me queda una duda, ministro. No van a tener legisladores, pero va usted a estar presente en las elecciones de las próximas autoridades de la Asamblea. Porque le van a quedar como unos 15 días como para hacer algo, ¿no? 10 días. 10 días, pero le va a quedar, ¿no? Y usted no se va a quedar con las ganas. 10 días. 10 días que van a hacer. La verdad que usted da malas ideas, hasta a mí me dio malas ideas. Qué cosa. La lógica que Diría a que veces, como dicen los políticos colombianos, ¿y qué tal si en la política existiera la lógica? No existe. Es que deberían designar autoridades, designar comisiones y estar atentos porque en esos días tienen que preparar la asunción del que es en ese momento presidente o presidenta Sí, señor. electa del país. No deberían estarse descargando en temas que yo creo que ya han sido superados, pero habrá que estar más atentos. Por Si sus es que obras estoy los en la última conoceréis. etapa del gobierno también, ¿no? Si es que estoy. Pero si estuviera, hay que estar muy atento. ¿Y saben por qué? Igual vamos a tener que tener relaciones. Por una cuestión muy simple. Más allá de los 10 días, ustedes comprenderán que la Constitución del 2008, a diferencia de todas las constituciones anteriores, ya no hay responsabilidad política cuando eres ex mandatario. ¿Ya? Ex mandatario, solo el presidente. Habrá que preguntarse por qué los constituyentes hicieron eso en el 2008, cuando antes hasta los presidentes, expresidentes, eran sujetos de control político. Pero también habrá que defender, más que al gobierno, las gestiones que se han hecho y asumir también con responsabilidad los errores que se cometieron. Que no le tiren abajo los decretos. Oiga, Que los errores que se cometieron también, porque de todo hay. Así que estaremos muy pendientes como ciudadanos, el cargo más importante en una democracia, y también porque si hay algún embrutecido por el dinero, no digo los legisladores, sino los titiriteros que andan por ahí, han de querer molestar, tengan la seguridad que también le daré frente. ministro, hay un datito. Habían 12 reglamentos, y lo dijo un legislador de los que se fue, que estaban en... No, miento, fue Daniel Noboa. Sí, lo escuché. Candidato, sí, candidato. Creo que se han firmado 2 reglamentos. Estamos Quedan- avanzando Sí. y ese es un tema también De ley. que compete al Ejecutivo. Claro. Compete al Ejecutivo ponerse al día, se cae la palabra, eso sí, no firmando cualquier cosa, muchas reglamentaciones e inclusive hay un tema que me llama la atención desde el punto de vista del derecho administrativo, que también era una de mis pasiones en su momento, la figura de los reglamentos autónomos. Así que antes de irnos vamos a dejar bastante enrumbado bueno. el tema, ¿no? Entonces, que Al harto día trabajo. en cuanto a reglamentos y enrumbado inclusive con la utilización no muy común en el derecho público ecuatoriano de los reglamentos autónomos. Jaime Velázquez tiene una pregunta final, está en plataforma y está que me enloquece. Jaime, buenos días, ya se va el ministro, así que la pregunta final.
¿Qué tal, querido Eduardo? Y a todos. Buenos días, hermano. Un placer estar por acá. Oye, simplemente es una pregunta que salta a la vista durante todo este tiempo que ha estado reinando la muerte cruzada. ¿Cómo hacer justamente que la Corte Constitucional haga lo que tiene que hacer? Es decir, más allá de que debe revisarse o debe pasarse por ahí un proyecto de ley urgente, ¿cómo se hace para que justamente haga lo que tiene que hacer? Es decir, no vaya más allá de sus limitaciones dentro de la ley, porque no la entiendo y no la comprendo. Así mucha gente. ¿Cómo estás, maestro? Qué gusto verte ahí a la distancia. Más allá del debate, más allá que han de convocar a unas audiencias, más allá del contraste jurídico, recordemos que la Corte es un organismo de última instancia cuyas decisiones son inapelables. Esperemos que las audiencias se llenen mucho más de razones porque no cabe esta disputa innecesaria de qué es urgente o no. Yo no discuto en absoluto de que si mañana encontraren un artículo en esos proyectos de ley que contraviene, se contrapone, viola la Constitución o un tratado internacional, tienen que darle de baja. Pero por supuesto, ese es el contrapeso del poder. Los ejecutivos, los presidentes no tienen licencia para hacer de todo. Sin embargo, estancarnos, ahogarnos, por así decir, en que si es económico, urgente o no. Yo lo que siempre comprendí, y algo sé de esto, pero aprendo todos los días, es que lo que no puedo hacer en este régimen, cuando no hay asamblea, es presentar una reforma al Código de la Democracia, pues, o presentar una reforma al Código Penal, sino económico. Y la urgencia, esa categorización que reviste un mínimo de discrecionalidad y de prerrogativa, la tiene el primer mandatario, pues. Él es el que a su arbitrio, en un régimen presidencialista, es el que considera la urgencia. Puede ser que conlleve un nivel mínimo de subjetividad, sí, pero la Constitución se la da al presidente, pues. En todo caso, lo importante, haremos todos los exhortos y reflexiones jurídicas, comunicacionales, como las que estoy haciendo. Todo esto son insumos, pero al final de cuentas un Estado de Derecho, pese a que le fastidia a algunos amigos de nosotros, con la teoría de que ahora dice que de vez en cuando, si eres muy demócrata, eres cierta mala palabra que no la puedo repetir porque es muy temprano. Pero ahora dice que no es siempre, pero dice que es de vez en cuando. Pero en todo caso hay que respetar porque la Corte es de última instancia. No ha de ser, como yo siempre digo, que cuando la Corte da un fallo que te gusta, maravilloso. Cuando la Corte da, eres lo peor del mundo. O como por ahí leí que un expresidente dice que lo más importante en la próxima constituyente es bajarse esa Corte. Claro. Porque no lo va a dejar gobernar, así dice. Me va a tumbar las leyes y mis decretos. Ya anunció todo lo que va a hacer en el gobierno. No sé cómo va a ser ni candidato, pero en todo caso, me explico, ¿no? No, pues, la democracia funciona cuando uno acepta que todos estamos juntos en ella. Claro. Perfecto. Mi querido Henry, agradecerte tu amabilidad y gentileza. Gracias como siempre, un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Siempre es un gusto. Un gusto. Y ya hay que negociar el contrato, sí, pues a partir de noviembre, ¿no? Noviembre 25 el hombre va a tocar. Ya hay fecha, esto es una pregunta, ¿ya hay fecha para la...? Según el Consejo Nacional Electoral, el 30 de noviembre entrega credenciales conjuntas a los ganadores al ganador de la segunda vuelta y a los asambleístas, conjuntas. Pero evidentemente tiene que poner un escenario, y que es un escenario, si es que no habría segunda vuelta. Perfectamente. Con ello, esta vez... 30 de noviembre, o sea, si eso dice el calendario del Consejo Nacional. O sea que si hay segunda vuelta, baratito es el 15 de diciembre, porque tiene que posesionarse la... 20 de octubre. No, pues si dice que 15 de octubre, perdón. Está diciendo entrega credenciales en noviembre. Credenciales para todos en noviembre, habiendo segunda vuelta que se realiza el 15 de octubre. Ya que haya segunda vuelta, hagamos un ejercicio. 10 días. Exacto. El presidente debería estar entrando hacia la segunda, máximo segunda y pico de la 15 de diciembre. Máximo. Casi como va a ser en Argentina, que es el 10 de diciembre. Más o menos. Más o menos. Sí, buen ejercicio. Es un buen ejercicio. Estamos haciendo derecho electoral al andar. Al andar. Gracias, Henry Cucalón. Pagamos corte. Está Luisa Delgadillo ya con nosotros. Regresamos.